Hola, muy buenas noches. Después de algunos problemas que hemos tenido técnicos, pues ya pudimos por fin conectarnos con esta reunión que les habíamos prometido durante toda la semana con la maestra Alejandra Lánquez de Elixires Aztecas, sobre todo porque a lo largo de esta brigada que hemos empezado desde marzo, se han venido entregando a la población elixires aztecas con la finalidad de apoyarlos en la parte emocional. Obviamente han surgido muchas dudas de qué son, cómo funcionan, por qué funcionan. Muchos los relacionan con Flores de Bach, que es un nombre que probablemente es más como sonado, ¿no? A nivel comercial. Pero bueno, maestra Lánquez, es un placer tenerla aquí, es un gusto poder tenerla aquí, que nos ha apoyado desde un inicio con la brigada y que nos cuente un poquito de usted, que nos diga cómo empezó en este recorrido de las flores de los elixires aztecas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias también por tenerme presente para poder apoyar a México en esta brigada con amor por la salud de México. Mira, empezamos bueno, yo inicié hace 32 años en Argentina todos mis estudios en terapéutica floral. Cuando llego al país me encuentro que no existía ningún sistema floral local, por lo tanto me dispuse a hacer un desarrollo de la terapéutica floral mexicana, ya que México cuenta con 30.000 plantas, de las cuales son 4.500 medicinales, y contamos con el cuarto lugar en el mundo en cantidad de flora, ya que tenemos unas 25.000 especies de flores. Y somos cuarto lugar en biodiversidad, el 15% de las plantas endémicas, el 20% de la flora mundial, bueno, en fin. Toda esta información que cuando yo llego a México me encuentro y empiezo a estudiar con chamanes, empiezo a estudiar herbolaria, las plantas. Después inicio la carrera en el Centro Universitario de Alternativas Médicas con los títulos de la UPAV, de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, y me recibo de naturópata. Entonces, bueno, esto fue a posteriori, pero hace 22 años iniciamos estas investigaciones bastante serias, tomándonos muy en serio este trabajo. Y logramos tipificar 46 esencias individuales y unas 15 combinaciones. Así que ¿qué te puedo comentar respecto a la satisfacción que nos ha dado? Muchísima, porque estamos impartiendo cursos constantemente, la gente está muy agradecida con la terapia floral mexicana, se ha vendido muy bien en el país, también existe fuera de México muchas personas que han considerado también trabajar con estas esencias, y por lo general quienes trabajan con estas esencias son terapeutas florales. Un terapeuta floral es un psicoterapeuta, es una persona que está preparada para realizar una entrevista, un diagnóstico y una prescripción floral. Entonces es todo un arte poder combinar y es un entendimiento entre ambos para poder considerar qué florales necesita en ese momento. Entonces, Edward Bach, más o menos en 1930, inicia la investigación y en 1936 muere. Así que él tiene 6 años para tipificar y clarificar sus 38 esencias. Ahora, si bien el método floral azteca es un método elaborado bajo los preceptos y fundamentos del doctor Bach, tiene florales distintos, ya que son regiones diferentes, ¿no? Entonces, bueno, tiene una fuerza distinta, distintiva, porque los elaboramos muy cercanos a centros ceremoniales. Y los elixires no poseen sustancias activas físico-químicas, tampoco las flores de Bach. La gente confunde con la aromaterapia, confunde con la herbolaria o con la homeopatía. No es ninguna de ellas. La terapéutica floral se elabora
con principios energéticos, ya que se coloca una flor dentro de un bol de cristal con agua. Nosotros especialmente utilizamos el agua H2O 37, 37 moléculas del agua, que es un estado mesomórfico de la materia, un clatrato, que fue descubierto por Linus Pauling en 1950, y la doctora Esther de Río Serrano en el 68 empieza a investigar y elabora un aparato que realiza este tipo de agua. Entonces utilizamos esta agua cristal líquido para la elaboración en la naturaleza de estas florales, con esta concepción también de la cosmovisión de México, con los cánticos, con la solicitación del permiso, con un sonido de caracol, ¿no? Así que es muy bella la elaboración, y utilizamos la solarización como potenciación en el agua para que el agua, que es una molécula de 105 grados, se abra y se entregue la información o el patrón informacional electromagnético que tiene esa flor al agua. Entonces, es un traspaso de esta información, energía viva o de la conciencia de Dios, decimos, a ese bol de cristal con el agua. Por lo tanto, esa agua se combina con un alcohol para que no se eche a perder, y ese es el elixir floral, por eso se llama elixires, porque tiene un contenido alcohólico. Ahora, es bien importante detallarte que por lo general la terapéutica floral está basada en consultorías con individuos únicos y singulares. Es decir, que yo a través de una consulta voy a prescribirte las esencias que tú necesitas por el momento histórico que estás viviendo, por las circunstancias, digamos, también por tu historia, por tu perfil caracterológico, por tu forma de ser y por los motivos que te traen a la consulta. Entonces es como muy específico. Pero también se pueden realizar formulaciones como las que hicimos para los brigadistas, para que apoyen a los individuos con desequilibrios psicoemocionales que vivieron a partir de marzo de este año. Entonces, no sé si quieres hacer alguna pregunta específica respecto a qué es lo que propiciamos o qué le colocamos a estos frascos de dilución para que los individuos a nivel general pudieran sentirse mejor. ¿Y por qué se sintieron mejor? Sí. ¿No? Sí, sí, claro. De hecho, es importante porque también nosotros les hemos mencionado que si bien se hizo una fórmula específica para la brigada, derivado a la pandemia y a lo que estábamos viendo que en su mayoría la gente sentía, era importante también comentarles que realmente esta terapia no es a través de generales, es a través de específicos, porque cada persona está pasando por algún tipo de duelo, algún tipo de emoción que tiene guardada que a lo mejor no ha podido sacar. Y con base en esto, los terapeutas florales, una vez escuchando las particularidades, pues puede determinar qué flor va a ser la que mejor le va a ayudar o qué conjunto de flores va a ser la que le va a hacer sentirse mejor, ¿no? Poder salir de ese estadio de tristeza, de ese estadio de estrés, de enojo, de lo que sea que esté pasando. Sin embargo, para la brigada, pues no podríamos entrar en estas particularidades, porque el objetivo de la brigada es llegar a mayor número de personas que se pudiera, ¿no? Apoyar al mayor número de personas que quisieran también, porque sabemos que lamentablemente con la medicina tradicional, con la medicina alternativa, mucha gente no cree. Mucha gente cree que son paliativos, que no funcionan, no conocen de fondo, ¿no? Cómo funcionan a nivel energético, a nivel psicosomático en el cuerpo, y entonces también digo, al final se respeta la idea a quien no quiera tomarlo, pero quien quiera y quien quiera conocer más, pues también ese es el fin de la brigada, ¿no? Que conozcan cómo es que funcionan y por qué funcionan. ¿Por qué? Porque llevan muchos años en el mercado. Lo que pasa que de repente también nos casamos mucho con la medicina alópata y creemos que no va más allá. Pero incluso en alguna conferencia, el doctor David lo ha expresado. La mayoría de medicamentos provienen al final de plantas.
Así Y es. muchas de ellas provienen de plantas mexicanas, que es lo más increíble. Entonces, incluso la medicina alópata, su raíz, ¿no? Su sustrato de donde viene el principal activo son de flores. Son de flores y son de plantas que a partir de ahí, bueno, ya llevan un proceso, ya llevan otro tipo de elaboración, pero bueno, nosotros como mexicanos tenemos toda esta historia con nuestros aztecas, con mexicas, con todos ellos que utilizaban las plantas de la región para curar diferentes tipos de enfermedades. Y nosotros Sí, lo que hacemos al final es retomar, ¿no? Retomar estos así conocimientos es. Es ancestrales. más, tenemos referencias históricas respecto a los códices. Tú sabes que antes de la llegada, bueno, en la llegada de los españoles ya existían 2 jardines botánicos. Y además existían, bueno, se pusieron a investigar sobre todo Martín de la Cruz, el primer códice, que lo escribió en náhuatl, y después lo traduce al latín, lo traduce Badiano, entonces es el Códice Badiano en 1552. Luego en 1558 también, que viene Fray Bernardino, Bernardino. no recuerdo, no Sí, se llama, Bernardino de Sagún, sí, Bernardino de de Sagún, Sagún. él escribe también un correlato, pero estudiando las voces y la cultura, digamos, de boca en boca se transmitían para qué servía la planta, entonces el uso y la costumbre de esas plantas. Entonces detallaron los dibujos y se utilizaron realmente muchas plantas mexicanas para determinadas enfermedades. Pero nosotros no nos quedamos allí con la enfermedad física. La terapéutica floral, principalmente el impacto, es en el patrón psicoemocional, en el patrón comportamental, en el patrón de desequilibrio, ¿no? En estas áreas. Y tú sabes que hablar de cuerpo y mente es lo mismo, porque si pudiésemos hablar de una analogía, las olas son representativas al cuerpo, el mar, no, el mar es el cuerpo por ahí, las olas podrían ser la psique o los pensamientos y la espuma podría llegar a ser las emociones. Forma parte de lo mismo, forma parte del mar, pero no se puede dividir, son conceptos que se pueden distinguir, pero no se pueden separar. Y por lo tanto, hay un eje que se llama eje hipotálamo-hipófisis, que contacta con todas las hormonas, grandes glándulas de secreción interna. Entonces, eje hipotálamo-hipófisis adrenales, el eje hipotálamo-hipófisis timo, acorde al pensamiento, tú enseguida secretas determinados neurotransmisores, produces determinada emoción, y esa emoción es necesario expresarla. Y eso es lo que hace la terapéutica floral, que tú puedas darte cuenta qué emoción es la que sientes y poder expresarla o gestionarla de alguna manera, porque por ahí la expresas pintando o la expresas con el gesto del cuerpo. Sabes que el lenguaje corporal también es bien importante para la comunicación humana. Por lo tanto, emoción que no se expresa correctamente se queda sofocada o bloqueada en el cuerpo y se dispara lo que se llama una organoneurosis o una enfermedad psicosomática a la larga, ¿no? Entonces, una emoción no puede producir una enfermedad. Ninguna emoción, ni buena ni mala. Lo que produce una patología es la cronicidad y el sostenimiento de esa emoción y sobre todo si no se puede expresar, ya sea negativa o positiva. Por eso decimos que las emociones son respuestas o reacciones psicofisiológicas que eh, son respuestas a determinados estímulos externos o internos. Un estímulo interno puede ser un recuerdo, Sí, ¿no? claro. Y es, Y el estímulo externo en estos casos es las noticias, ¿no? Las noticias y todo lo que está sucediendo en estos momentos. sí, claro. Y es importante también hacerle saber a la gente que es importante saber canalizar estas emociones, saberlas sacar, saberlas
¿no? Controlar, saberlas, sobre todo pues digerir porque si no a la larga se convierte en enfermedad, ¿no? Una persona enojada después va a tener problemas de hígado y cada órgano al final va teniendo su repercusión de acuerdo a la enfermedad y bueno, después tenemos una serie de cuestiones que no sabemos a veces de dónde sale, pero viene de ahí, viene de no poder expresar correctamente esas emociones y es por eso que las flores de Bach y los elixires aztecas retoman como esta parte que no hemos podido procesar, que no hemos podido ver, pero nos ayudan. ¿Cómo es que las flores nos ayudan en esta parte emocional? ¿Cómo es que funcionan en el organismo? Mira, nosotros las ingresamos debajo o arriba de la lengua y van directamente a este espacio electromagnético o energético nuestro. Eh, no, no se sabe cómo es el mecanismo de acción de manera científica, pero hemos hecho experimentos científicos, se han hecho cientos de investigaciones con flores de Bach y nosotros hemos hecho 4 investigaciones bien importantes de manera científica en México. Por ejemplo, Rubelia Telles hizo en la Universidad de Puebla, realizó un experimento con ratas estresadas, se las sometió a estrés, se les acortaba el espacio de las cajas donde se encontraban. Y tú sabes que las ratitas necesitan el aseo, la socialización para vivir. Entonces se estresaban mucho porque no tenían lugar para moverse. A estas se las diseccionó y se encontró, a las que no tomaron elixires florales, crecimiento, decremento de determinadas zonas del cerebro y sobre todo de las neuronas. Ella estudió específicamente núcleo accumbens, ¿no? Zonas del cerebro y las neuronas las midió en micras. Así que es ver cómo hay una transformación en el antes y el después. Por ejemplo, las que tomaron elixires aztecas se encontraban como en estado basal. Esto significa que estaban como si no hubieran recibido el estímulo del estrés, ¿no? Entonces allí vemos los cambios morfológicos en las neuronas por someterse al estrés y sin cambios morfológicos a las que ingirieron elixires florales. Así que bueno, de este tipo de investigación hicimos otra más también con la ayuda de la Universidad Panamericana, el doctor David Servín también hizo otra investigación ligada a la abstinencia a la benzodiazepina en el ratón. Y bueno, como estas tenemos otras investigaciones interesantes como la que hicimos en el 20 de noviembre, en el 2014, lo hicimos como estudiantes de la licenciatura de naturopatía, estábamos haciendo nuestro servicio social y atendimos 125 pacientes con un éxito del 85%. Las personas se sintieron magníficas, obviamente ahí sí hubo un trato personalizado y un diagnóstico y una prescripción personalizada en cada uno de los consultantes, ¿no? Así que estamos bien contentos de ayudar a las personas con la terapéutica floral. Sabemos que impacta a nivel psicoemocional y por los estudios que se han hecho con las ratas quizá podríamos decir que arma redes neuronales nuevas. Nuevas en el concepto de percibir la realidad de una manera diferente. Tú sabes que en definitiva todo depende de la interpretación de la realidad, porque tú me puedes ofender y yo no sentirme ofendida. Sí, claro. Entonces, las emociones, los factores que influyen en las emociones en realidad son 3. Las experiencias del pasado, el contexto en donde estás sintiendo la emoción y la interocepción. La interocepción se la llama, hay un lugar en el cerebro que capta señales de lo que sucede en el organismo, ¿no? En el organismo, en la piel, en la sangre. Estamos conectados y también está ligada la interocepción a la intuición, ¿no? Como otro sentido. Así que toma en cuenta que la interpretación de la realidad
y de la información que tenemos a nivel sistema de creencias va a hacer que nosotros reaccionemos o no ante esos estímulos. Entonces, si viene el bombardeo informativo del SARS-CoV-2, ¿no? Con toda esta información de que hay muchos muertos desafortunadamente, y es real, pero yo puedo pensar que si yo me he cuidado, que si yo tengo pensamientos saludables, si mis alimentos son también del tipo una dieta alimenticia natural y alcalina. Por otra parte, tengo un sueño profundo y duermo 8 horas todos los días y realizo ejercicio físico. Hay un 90% de no enfermar. Digamos que el ambiente predispone la patología más que el factor genético, ¿entiendes? Entonces, por más que padezcas enfermedades genéticas, tú puedes cortar con esa información del sistema de creencias y empezar a pensar o a repensar tu vida de otra manera. Entonces, los elixires que le hemos dado a los brigadistas para que puedan ofrecer a la población de México, en casi 32 estados estuvimos, ¿no? Y me Sí, hemos enteré. estado ya en los 32 y tenemos centros de distribución en 24 de ellos y hay estados en los que tenemos más de uno. Entonces sí, ya, en los 32 estados han llegado los elixires aztecas. Qué orgullo, qué orgullo. Y sobre todo me enteré que hay más de 22, 22 productos han entregado entre terapia floral mexicana, nosodes y homeopáticos, ¿no? Entonces, bueno, lo que hemos entregado es justamente, las fórmulas que hemos entregado es, primeramente, para el miedo que es... si bien es inherente al hombre, el miedo sostenido se transforma en fobia y la fobia actual se llama nosofobia, porque la nosofobia tiene que ver el miedo a enfermarse de SARS-CoV-2, el miedo a una patología específica. No es como la hipocondría, que tengo miedo a enfermarme de cualquier cosa y además creo que estoy enfermo. Entonces, el miedo se trabajó con el elixir, por ejemplo, de cempasúchil, de onix, se trabajó con el derrumbe, con el pericón. Una fórmula se hizo para miedos, que se mezcló con otra para levantar el humor de las personas, ya que la frustración producía o enojo o tristeza. Y también combinamos con otra que se llama autocurador, que contiene un elixir de la flor del peyote, también tiene el onix y el amaranto, que son 3 esencias que levantan mucho las defensas. Entonces, esas 3 combinaciones fueron al principio. Y después Sí, como... de hecho, en esta base, y perdón la interrupción maestra, hacerle saber a la gente que la brigada nace en marzo. Y en marzo comenzamos a dar una fórmula de elixires aztecas junto con un coadyuvante, una fórmula preventiva. Para marzo el número de casos no era tan elevado. Para marzo, bueno, la pandemia ya había llegado a México. Todavía estábamos en ese inter de si vamos a entrar o no vamos a entrar en contingencia, qué va a pasar. Y entonces la primera opción fue pongamos un preventivo, un coadyuvante, que fue la base, una de las bases que contiene después también el nosode, y la parte de los elixires aztecas como un preventivo para poder ayudar a la población, porque obviamente en ese momento la población estaba empezando a entrar en una serie de incertidumbre de no sabemos qué va a pasar, vamos a cortar o no actividades, cómo le va a pegar a México. En esa etapa en específico había mucha incertidumbre, había miedo, por supuesto, ¿no? de enfermarse, de saber hasta dónde podía llegar o no. Sin embargo, conforme fue siendo el desarrollo de toda la pandemia, que no nada más fue la enfermedad, fue colapso de hospitales, es que de repente ya tienes a tus médicos que también enfermaron, entonces hay que pensarlo también en términos de que tenemos ciertos activos que son reducidos, o sea, un médico no lo podemos multiplicar ni podemos sacar médicos de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque son años de estudio. Entonces, si estos médicos se nos enferman, si estos médicos fallecen, pues nuestros activos van bajando y no hay manera de recuperarlos. Por otra parte, obviamente en México, que es un país que es dependiente de la economía informal.
el no poder trabajar, el no poder salir al día y sacar a la familia adelante, es algo que pega en la parte emocional. Ya no nada más es el miedo a enfermarse, es el miedo a no tengo trabajo, pero mi familia come todos los días. Y nosotros nos encontramos a gente en la calle que nos decían, yo prefiero morirme de SARS-CoV-2 que morirme de hambre. ¿Por qué? Porque mientras yo siga vivo, yo sigo teniendo que alimentar a mi familia, yo tengo familia que alimentar, entonces yo voy a seguir saliendo. Y esa es la realidad de México debido a que su economía se basa en la informalidad. Para el 2018, 6 de cada 10 empleos era en la etapa informal. Ahorita se han perdido cientos de empresas. Obviamente la incertidumbre y el miedo conforme fue pasando el tiempo fue mayor, pero yo nada más el miedo a enfermarse, ya no nada más el miedo a morir, es el miedo a qué voy a hacer sin trabajo, dónde voy a conseguir, porque no es como que me corrieron y hay más industria donde pueda trabajar, es ya no hay industrias, las industrias están acabando, las empresas están acabando y cada vez es mayor el número de personas desempleadas, por lo tanto la competencia cada vez es mayor. Y con base en esto, la maestra Lanques nos hizo el favor de hacer una fórmula nueva, ¿no? Fuimos evolucionando, pasamos del preventivo a la reacción. Se cambiaron a nosodes, donde trae el biológico del SARS-CoV-2 para apoyar en esta parte, y por otro lado, se cambió también la base floral. ¿Por qué? Porque ya las emociones, si bien eran similares, no eran las mismas. Entonces, que nos contaras nada más saludando a Ángeles Romo. Muy buenas noches, Ángeles, es una de nuestras brigadistas. Muchísimas gracias. Carly, muchísimas gracias. Aquí estamos. Que nos cuentes, maestra, ¿cuáles son las diferencias entre estas dos fases que utilizamos también para los elixires? Claro, sí, también atendí el miedo porque continúa el miedo, pero este miedo ya no era miedo como tal. Cuando se cronifica el miedo ya se transforma en fobia. La diferencia entre el miedo y la fobia es que la fobia es crónica e impide vivir la vida cotidiana, ¿no? Porque la hipersecreción de cortisol, la adrenalina, el glutamato, ya te descontrolan, ¿no? Y puede producir otras patologías. Entonces ya coloqué una formulación como para el miedo del tipo pánico, y la fobia, y también allí colocamos la biznaga y la jacaranda, que son dos esencias que acompañan la incertidumbre, sobre todo la biznaga para el proyecto de vida, porque si no podemos adaptarnos, justamente la yuca fue para eso también. Entonces coloqué 3, 4 esencias más, la yuca, la biznaga y la jacaranda. La yuca es para adaptarte al momento que estás viviendo, sirve para los grandes desafíos de la vida, ¿no? Es un gran desafío adaptarte a dar clases por internet, ¿no? Adaptarte a trabajar de otra cosa o ver cómo podés hacer. Bueno, yo veo, hay terapeutas que empezaron a producir helados, ¿no? O a producir comidas. Entonces, porque sí, tenían mucho miedo a la escasez, como tú comentaste. Y hay otra esencia que se llama cardo santo, que es para el miedo a la escasez específicamente, que es una esencia que se puede dar a las personas que no quieren soltar ni lo material ni darse a sí mismos, ¿no? Como que uno se empieza a enconchar y se empieza a ser muy egoísta en este planteo de sufrimiento, ¿no? Pero bueno, la idea es que toda esta sinergia de florales ayudaban a la persona a encarar la situación, a enfrentar la situación y verla como una oportunidad. Ver como una oportunidad y saber que contamos con recursos internos creativos para poder hacer otra cosa de nuestra realidad, para vivir de otra manera. Sí, esta nueva realidad nos pegó a todos, pero cada uno de nosotros, acorde a los recursos que teníamos, estamos reinventándonos. Y esa es la posibilidad del ser humano. Somos diferentes a otros mamíferos. Podemos reinventarnos, podemos modificar nuestros sistemas de creencias, podemos sacar la limitación. Y de eso se trata la terapéutica floral, modificar estas redes neuronales negativas o condicionadas a estar en un bajón anímico, en enfermedad, para pasar a otra propuesta. Y es una propuesta que tú
solamente tú puedes realizar. Nadie te puede venir con una propuesta, tú la tienes que diseñar. Y entonces el diseño de la nueva vida es a partir de ti. Y por eso los elixires florales te disparan otras ideas, es energía pura que va directamente a la psique. Entonces, mucha gente transformada se ve con la terapéutica floral. Por eso ya tiene más de 90 años la terapéutica floral del mundo, ¿no? Y los elixires aztecas tienen ya 22 años de investigación, tipificación y desarrollo. Por eso te digo, eh, las personas me dicen, pero ¿cómo es que me siento mejor después de tomar un frasquito? Mientras que quizá tomando otros medicamentos no me he sentido tan bien. Y sí, porque la terapéutica floral te ayuda a entender el por qué y el para qué tienes la patología, o el por qué y para qué la dirección de tu vida, ¿no? Así que yo me alegro muchísimo de haber tenido esta oportunidad de ayudar a tantas personas que me estás comentando que ha llegado los elixires aztecas, y voy a continuar ayudando si es que siguen necesitando de los elixires. Y hay que ver eh, qué nueva etapa aparece ahora, ¿no? Porque ya se ha alargado en demasía esta contingencia y el resguardo, ¿no? Y la distancia. Sí, claro, como bien mencionas, estamos justamente en una etapa de innovar, en una etapa en la que todos salimos y tuvimos que salir de nuestra zona de confort. Definitivamente nadie se esperaba que esto llegara a donde estamos ahorita, no nada más el número de muertes o el número de infectados, sino la parte económica que desgraciadamente apenas está empezando. La parte fuerte se va a ver el próximo año, pero además se nos junta porque además vamos a empezar en los meses más fríos del año, donde tenemos influenza, donde tenemos alergias estacionarias, en donde tenemos gripa, todo lo que tiene que ver con enfermedades respiratorias, que siempre octubre, noviembre y diciembre, y a poco de enero y febrero, no salen estas enfermedades en pequeños, en todos, se nos va a juntar obviamente con la pandemia, y eso genera miedo, y eso genera también pánico, sobre todo porque, como bien lo mencionas, a diferencia, por ejemplo, que en México sufrimos el H1N1, que fue por un periodo de 3 meses intenso y después volvimos a la normalidad, que se quedó como esta idea del alcohol en gel que ahora encontramos después de la epidemia en todos lados. Esto es diferente porque no son 3 o 4 meses, vamos a irnos probablemente a los 2 años por cómo lo va marcando la tendencia de la pandemia. A mí tuve la oportunidad de dar un diplomado en la UNAM acerca de armas biológicas, químicas y nucleares y me preguntaban, oye, en el peor escenario, ¿a qué nos estamos enfrentando? Y les dije, es que el peor escenario son 2 años, porque tenemos algo que no tenemos o no tuvimos en las pandemias que ya hemos tenido como humanidad en siglos pasados. Tenemos una movilidad muy rápida, tenemos aviones, tenemos carros. Antes para poder trasladarte de un país a otro eran semanas, eran meses. Entonces, una pandemia, aunque se hiciera global, no era tan rápido que se pudiera esparcir y de alguna otra manera las fronteras eran muy lejanas. Hoy en día vivimos en fronteras porosas, en donde el traspaso de personas y de mercancías es esencial para el desarrollo económico global. Por lo tanto, no podemos frenarlas. Entonces, no importa si un país salió adelante y logró frenar un poco la pandemia, eventualmente va a regresar por esta movilidad, sobre todo porque hay que tener en cuenta que el periodo de incubación del SARS-CoV es de hasta 21 días, entonces durante 21 días una persona puede ser totalmente asintomática. Por eso este tiempo va a ser más largo. Y no hay que verlo de manera pesimista, hay que verlo de la manera real, de esto va a pasar, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos innovar, necesitamos evolucionar, necesitamos saber que si no mantenemos un cuerpo sano, pues eventualmente cualquier enfermedad nos puede pegar. Ahorita, por la transmisibilidad que tiene el virus, pues es probable que sea SARS-CoV-2. Pero, por ejemplo, en México tuvimos una pandemia muy fuerte de sarampión, que es mucho más mortal. Entonces, hay que mantener, ¿no? Hay que mantener este envase sano. Como bien tú lo mencionas, mientras no haya el medio para que se pueda reproducir una enfermedad, no lo va a hacer. O por lo menos el cuerpo va a reaccionar de una manera muchísimo más rápida. Y los elixires lo han demostrado. Tenemos
muchos casos de la gente que quiere más, que pide más elixir, es porque se han sentido bien. A pesar de las circunstancias que no han cambiado, ¿por qué? Porque no han encontrado trabajo, porque el encierro no ha terminado, los ha ayudado a sentirse muchísimo mejor emocionalmente. Y una vez que tienes clara la mente, puedes actuar, puedes hacer cosas diferentes, puedes buscar una manera de salir adelante, a lo mejor que no tenías pensado, pero que sabes que tienes la capacidad de hacer. Y por ejemplo, acá nos pregunta Ana, y hablando de esta parte de vamos a mezclar lo alópata y lo alternativo, que si los elixires pueden actuar como una opción natural equivalente al clonazepam y tafil. Mira, sí baja el nivel de ansiedad. Es más, la investigación y el experimento que realizaron en la Universidad Panamericana el doctor David Servín con sus alumnos de tercer, cuarto año de farmacología, fue justamente inyectando benzodiazepina al ratón, que es un ansiolítico. Y en el momento en que se lo sacaba, el ratón se ponía loco, igual que un adicto. Entonces probamos con el diseño de una formulación de valeriana, manzanilla, diente de león, orquídea protección, árnica, y que bajó el nivel de estrés del ratón. La respuesta locomotora fue diferente, lo tenemos esto filmado y muchos conocen esta investigación porque la he mostrado. Y por sobre todas las cosas, pareciera ser que actúa sobre GABA. GABA es el ácido amino gamma butírico que los mamíferos tienen para absorber la adrenalina del cuerpo. Por lo tanto, claro que sí, podría llegar. No sé si a sustituir. Claro, ellos compararon con la benzodiazepina los elixires y por supuesto nada va a compararse por la acción tan mucho más rápida que tiene la benzodiazepina a los elixires florales. Pero después de la tercera y cuarta toma, el ratón empezó a moverse de manera o a comportarse de manera diferente. Y podríamos pensar que sí, la terapéutica floral es una gran opción antes de incluir la medicación alópata a tu vida o el psicofármaco, podríamos pensar en los elixires florales antes de proporcionar un fármaco o un psicofármaco en este caso. No sustituyen, pero nosotros decimos que formamos parte de la medicina integrativa. No nos peleamos con la alopatía para nada, cada uno en su sector. Pero si pudiésemos bajar el nivel de fármacos de ese individuo a través de darle soluciones no agresivas como un elixir floral, yo por ejemplo atiendo con borraja pura a individuos que toman fluoxetina, que es un antidepresivo, que ayuda a la recaptación de serotonina. Entonces, al darle la borraja, ellos empiezan a sentir mejor y a buscar otras soluciones. Por lo tanto, empiezan a bajar el psicofármaco, obviamente con la aceptación de su psiquiatra o de su médico tratante, ¿no? En el momento que la persona se siente mejor, obviamente el médico, el doctor, le baja la posología del fármaco, ¿no? Así que no digo que sustituye, pero sí es una medicina complementaria que coadyuva con otros sistemas curativos y podríamos decir preventivo para no enfermar o no desequilibrar de manera tal que necesites un psicofármaco. Sí, claro, y es importante también mencionar que si bien la medicina alternativa no tiene esta reacción tan rápida como un fármaco, pero lo que hace al final es mucho más duradero, porque Así. trata sobre todo esta parte holística y emocional del cuerpo. Regularmente la medicina alópata va a la sintomatología y cura el dolor de cabeza, pero no ve por qué se dio el dolor de cabeza, porque al final se va después a presentar en otra sintomatología. Entonces, No cura el dolor de cabeza, trata trata. trata el síntoma. Exacto, y ustedes lo que hacen es ir a raíz, es ir a la raíz del problema. ¿Qué fue lo que ocasionó esa sintomatología? ¿Qué fue lo que ocasionó ese dolor de cabeza o ese dolor de estómago? Porque no nació de la nada. Y es importante también hacerle ver a la gente que sí, si bien un fármaco de entrada te va a hacer sentir mejor,
pero no quiere decir que va a curar la raíz del problema. Mientras no vayamos a la raíz, pues se van a seguir presentando otros problemas, ¿no? Que se van a Quizá, empezar. quizá necesitemos el fármaco para aliviar el síntoma, ya que el paciente sufre dolor, ¿no? Y nosotros trabajar sobre el sufrimiento psicoemocional o sobre la causa de ese dolor, que es psicoemocional, y al trabajarlo de manera integrativa, la persona sale mucho más rápido. De eso se trata, complementar con las medicinas y bueno, estamos para eso, para complementar, no para pelearnos con ninguna técnica, ya que todas son formidables en el uso apropiado, obviamente, y con especialistas especializados, ¿no? Especialistas ligados a esa patología, ¿no? Sí, claro, es sobre todo importante mencionar esta parte. No estamos peleados con la medicina alópata. Se puede trabajar muy bien en conjunto y de esta manera el paciente puede salir mejor adelante, con más herramientas, más rápido y pudiendo sanar todo aquello que en un inicio lo enfermó al final, ¿no? Y esta parte emocional pues es muy importante porque justamente hemos visto que se somatizan al final las emociones. Nos comenta Janelle Claudia que ella las tomó por un tiempo y que eso le ha ayudado a ampliar mucho su conciencia. Muchos saludos, José Luis Arenas, muchos saludos, Salvador Telles. Y pues sí, es justo lo que nos comentabas, que las flores te ayudan a abrir tu conciencia, a abrir esta otra forma y manera de pensar que te va a hacer salir, ¿no? Adelante, que te va a hacer salir de esta emoción que a lo mejor ya traías guardada. La importancia que tienen que ver los elixires aztecas. Y pues Sí, bueno, una definición de unos profesionales que yo tomé cursos con ellos, que son los elaboradores de flores de California, que, o sea, que surgieron en los 70s, en el 76. Ellos dicen que los elixires florales son conciencia líquida. Y me encanta esa mención. Yo digo que es como energía de Dios o energía potencialmente útil para cada quien porque se conecta con el Dios interno de cada quien y promueve la salud a través de esta concientización y de los cambios y modificaciones de nuestros rasgos de personalidad, de rasgos del carácter. Ya que si seguimos siendo los mismos, vamos a seguir enfermos. Sí hay que modificar algo, el pensamiento, la emoción, las conductas, los vínculos, hay algo que se debe modificar y esa es la oportunidad que tenemos tomando elixires. Acelera el proceso terapéutico. Entonces, personas que hacen psicoterapia solamente y hacen psicoterapia con florales, nos damos cuenta que los que toman florales salen mucho más rápido. sí, claro, ayudan a esta parte energética que a veces no sabemos cómo controlar o cómo sacar adelante, ¿no? Dan ese pequeño empujoncito. Y me gustaría, Alejandra, que nos dijeras, a lo mejor mucha gente le sigue interesando no nada más saber más, sino a lo mejor estudiar contigo, saber dónde pueden encontrarte, dónde pueden encontrar más información, a lo mejor un diplomado, una licenciatura, porque creo que ahora es momento de abrir estas oportunidades, de que la gente conozca estas otro tipo, que es un poco irónico, sobre todo en México, donde tenemos esta cultura ancestral del uso de plantas medicinales, que de alguna u otra manera desapareció y que ustedes lo han venido retomando desde hace muchos años, que conozcan que existe esto, que no está peleado, que no es o una o la otra, es las dos en conjunto, cada uno con su especialista que te lleve de la mano, te va a sacar adelante. Entonces, que nos dijeras dónde te pueden encontrar, dónde pueden estudiar, dónde pueden leer o saber más de estos elixires aztecas. Bueno, tenemos el Colegio Mexicano de Terapeutas Florales y Naturales, tenemos una página web que es www.colegiomexicanodeterapeutasorg. Allí es para la formación de terapeutas. Son diplomados de 120 horas cátedra con avales curriculares de estudios. Y después tenemos la empresa que la manejan otras personas, es www.elixiresaztecas.com y allí pueden revisar sobre todo el libro manual de Elixires Aztecas, que allí está la complementación de todo lo que hablamos recién, ¿no? Yo te agradezco muchísimo la oportunidad de difundir la terapéutica floral a nivel masivo, porque
llegar a 22.000 personas y a 32 estados es muy óptimo. Le quiero agradecer especialmente al doctor David Hidalgo por esta oportunidad, también a COFEMITES por tratar de integrar las medicinas complementarias tradicionales e integrativas a este modelo de salud pública, y ojalá podamos integrar la terapéutica floral prontamente dentro de los servicios de salud públicas. Y bueno, por último, la frase de María Teresa de Calcuta, ¿no? Es que quien no vive para servir, no sirve para vivir, ¿no? Claro que sí, Alejandra, muchísimas gracias. Con amor, de verdad, está muy agradecido por todo tu apoyo. Sin ti, sin esos elixires que nos has hecho llegar, de verdad no hubiera sido posible apoyar a tanta gente que bueno, seguimos en esto. También para comentarte, siendo tú una alianza estratégica para esta brigada, vamos a estar el 5 de septiembre y comentarles a todos en Cuernavaca, Morelos, haciendo una brigada presencial. A ver si nos pudieras también tú acompañar para que vieras cómo trabajamos ya en territorio ahora que hemos podido darnos estas escapadas en algunos estados que se ha dado la oportunidad de poder ir directamente con la gente a apoyarla. Si bien la brigada regala, porque hay que decirlo también, ¿no? Es totalmente gratuito, tanto los nosoes como los elixires no se han cobrado y jamás se van a cobrar, es algo que viene de corazón de todos los terapeutas que están trabajando, de todas las organizaciones que son parte de la brigada y que vamos a seguir trabajando con amor por la salud de México. En las jornadas presenciales pues tenemos la oportunidad de que nuestros terapeutas puedan dar otro tipo de terapias. Dan desde reflexología para quien lo requiera, se da sanación con caracoles, con nuestros maestros, entonces quien nos quiera acompañar estaremos el 5 de septiembre a las 10 de la mañana en Cuernavaca, Morelos. Vamos a subir la publicidad pronto de dónde vamos a estar. Y pues bueno, Alejandra, si tú nos pudieras acompañar sería también increíble. No puedo porque tengo justamente mi diplomado que voy a reiniciar ya de manera presencial. Entonces no, es imposible, tengo fechas, muchas de las fechas están bloqueadas por esa razón, pero te agradezco muchísimo la oportunidad de seguir ayudando y bueno, cuando no tengan elixires me avisas para enviarles otras fórmulas, fórmulas mejoradas o para otras situaciones o circunstancias de desequilibrio que necesita el individuo mexicano en estos momentos, ¿no? Muchísimas gracias a ti, Alejandra. De verdad, tu apoyo ha sido fundamental para esta brigada. Sabemos que tienes otros compromisos, pero bueno, el apoyo es el que se ve, el que se siente, no el de palabra nada más. Y contigo ha sido más que eso. Entonces, con amor por la salud de México, te agradece tu tiempo, te agradece tu espacio, te agradece tu conocimiento y esperamos verte pronto. Y pues bueno, aquí seguimos trabajando con amor por la salud de México. Muchísimas gracias a todos ustedes. Nos vemos. Muchas gracias, Yorelvi. Gracias, mi amor. A ti, hasta luego. Chao.